Bueno, porque AMLO, como señalaste muy bien, ha hecho de lo religioso un vehículo, digamos, cuando fue candidato, un vehículo electoral, haciendo alianzas desconcertantes con los pentecostales, con el Partido Encuentro Social, y ha desarrollado como ningún otro actor político la construcción de un lenguaje simbólico, visual y al mismo tiempo verbal de referencias y alegorías religiosas. Un candidato y actualmente un presidente que gusta de citar la Biblia, de hablar del bienestar del alma, de la salvación del alma, de principios de moralidad y sobre todo de Cristo. Entonces esto ha llamado mucho la atención en un país en donde lo que ha predominado es una cultura laica, y antes de los grandes cambios, de las grandes alternancias, había una atmósfera más de corte anticlerical al concebir la laicidad, una cierta anticlericalidad laica. Bueno, aquí yo te pregunto, ¿y esto qué tiene de malo, Bernardo? No, ahora no se ve malo. Anteriormente era un código de hipocresía, es decir, se tenía un discurso anticlerical y en la práctica el pragmatismo político hacía estos vínculos muy fuertes con los actores y las élites religiosas. Y Andrés Manuel lo que ha venido a hacer es a develar, por así decirlo, como un hombre de Estado que gusta de lo religioso en la forma, digamos, de la conducción del poder. Le gusta identificarse, probablemente para tomar distancia con el pragmatismo político calificado por él mismo como corrupto, y recurre a lo religioso, recurre a esta dimensión mistérica, precisamente para diferenciarse. Entonces esto pues ha creado muchas inquietudes en algunos, preguntas, interrogantes, de hasta dónde un país tan laico como somos, lo religioso viene en cierto sentido a subvertir, por así decirlo, la cultura política de este país. ¿Hasta dónde cabría la teología de la prosperidad o la teología del poder, dirías? Sí, sobre todo porque, mira, la tradición, cada país tiene la laicidad que se merece, José. Hay países en donde la exclusión de lo religioso no es necesario porque ha habido una convivencia entre la religión y el poder relativamente tersa. En México hemos tenido tres guerras sangrientas: la Reforma, la invasión francesa, hemos tenido la Guerra Cristera, momentos de mucho impacto, la presencia política de lo religioso. En la misma Revolución Mexicana se le acusa de haber hecho alianzas con el golpe de Huerta. Es decir, hay una larga tradición de confrontación radical entre lo religioso y lo político, de tal manera que en México el tipo de laicidad es una laicidad que en algún momento fue muy anticlerical, muy excluyente, y que ahora ha venido cambiando. López Obrador lo que ha, innovado es una alianza, una cercanía con los sectores pentecostales, con el evangelismo pentecostal. Por cierto, muy conservador, y en algunos casos, no todos, de corte fundamentalista. Y esto es lo que hace ruido, estos aspectos. Y el libro lo que busca es tratar de clarificar los vínculos entre la cuarta transformación, la racionalidad política que hay detrás, y esta cercanía con los diferentes grupos religiosos. Es entonces el uso político de lo religioso, pues, puesto de manera pragmática por el presidente de la República, que es profundamente religioso, un activista político religioso, ¿podrías decir? Sí, muchos se preguntan, en el libro está, tanto Roberto como yo intentamos definir en quién cree Andrés Manuel López Obrador. Y porque para los católicos Andrés Manuel no es un católico como tal, porque está en oración con los evangélicos. Hay muchas fotos donde se le ve orando con ellos. Pero los evangélicos ven con sospecha que el presidente traiga una Virgen de Guadalupe en la cartera, y que le haya puesto a su movimiento Morena
y que haya iniciado su campaña y la fundación de su partido precisamente el 12 de diciembre. Pero católicos y evangélicos ven con sospecha esos lances chamánicos que tiene las limpias después de la toma de posesión en el Zócalo, pues tiene esta invocación, digamos, a esta religiosidad mesoamericana, con la limpia a los 4 cardenales, con opal, toda esta ceremonial. Entonces, para muchos, Andrés Manuel es una especie de cóctel religioso, una especie de licuado, pero para mí, yo lo pongo en el libro, más que un homus religiosus, es un animal político. A ver, acaba de ocurrir un fenómeno que queríamos comentar contigo desde hace un par de días, pero hasta hoy tuvimos la suerte de poderte contactar. Hubo una propuesta presentada por la senadora Soledad Luébano de Morena. Esto fue el día 11 de diciembre, te digo, hace un par de días, y donde se está proponiendo por parte de la senadora de Morena borrar la separación de la Iglesia-Estado. ¿Y la cercanía de la senadora con Ricardo Monreal no sería una orden presidencial? Pues mira, el presidente el martes se deslindó de esta propuesta. Por primera vez en las mañaneras, cuando se refiere a la laicidad del Estado, habla de la separación Iglesia-Estado, reivindica a Juárez, incluso plantea que esto ya está saldado y que incluso llegó a provocar una invasión, que fue la invasión francesa. Sin embargo, lo curioso es que no es un acto aislado, José. Es decir, no es la propuesta aislada de una senadora despistada que hace una propuesta audaz de borrar esta distinción entre el Estado y las iglesias y exaltar una nueva laicidad en función de la libertad religiosa y los derechos humanos. Esto forma parte del discurso también de Andrés Manuel. Sin embargo, creo que Andrés Manuel ha dado un paso atrás, dado digamos, el costo político que ha tenido, que ha sido alto, ha sido muy criticado, y sobre todo porque hay una red evangélica que se llama Confraternice, encabezada por Arturo Farela, aquel personaje que estuvo en Tijuana en uno de los discursos en ese evento de unidad nacional que se da ante la amenaza de Trump, recordarás. Sí, con los aranceles que finalmente se liberó, sí, se libró. Así es. Y este personaje ha declarado y en videos en internet, pues que está haciendo gran negocio, porque en los programas sociales de los que está interviniendo, tiene a 7,000 jóvenes en este programa de Jóvenes Construyendo Futuro, a 7,000 muchachos, teniendo 1 hora de oración, 1 hora de Biblia y 1 hora de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que con nuestros recursos, con los recursos del Estado, está siendo una de las iglesias o una de las redes eclesiales evangélicas más conservadoras, haciendo proselitismo con recursos nuestros, con recursos del Estado. Y esto se demarca el gobierno, la secretaria del Trabajo dice, pues no hay ninguna iglesia en el padrón de tutores, es decir, se demarca. Y este hecho hubiera confirmado esta tendencia de abrir las puertas a los programas de gobierno y el gobierno a estas iglesias de corte fundamentalista. Esta es probablemente una de las razones, pero cuando te digo que no es aislado, es porque en el libro está registrado. Desde julio, Ricardo Monreal se ha venido reuniendo con más de 30 líderes de grandes iglesias, incluida la católica, precisamente para reformar la ley de asociaciones religiosas y culto público. Esta presentación o este texto que se presentó por la senadora forma parte de ese grupo de trabajo que ahora, al deslindarse el presidente, todo el mundo toma distancia de él. Pero no es solamente, hay que preguntarse por qué. Hay razones políticas, de momento, un paso atrás que está dando el presidente, los costos políticos que esto está trayendo, en fin, habría varias conjeturas. El hecho es que
fue aislado, ni fue una torpeza por parte de la senadora. Habrá que recordar que la senadora viene de Zacatecas, es una senadora... La senadora Soledad Luébano. Luébano, que trabajó, fue empleada de Monreal cuando Monreal fue gobernador de Zacatecas. O sea, no es una persona cercana a él que presenta esta propuesta. Entonces, una de las preguntas que había que preguntarse es el por qué ahora el presidente da marcha atrás. Mi hipótesis es, está como tanteando el terreno en esta nueva órbita de usar lo religioso para el proyecto político, o dos, el tema es que los costos están siendo cada vez más altos de esta vinculación o esta apertura a las diferentes iglesias, sobre todo las iglesias pentecostales. Ahí está una de las explicaciones que me doy. Me llama la atención en lo que he podido ojear, lo poco que he podido ojear de tu libro, de este libro de AMLO y la religión, un libro en donde también participa Roberto Blancarte, otro experto en estos temas, y lanzan la pregunta, ¿no? ¿En quién o en qué cree López Obrador? Sí, es lo que te comentaba hace un momento. Para algunos es un licuado religioso, ¿no? Yo creo que Andrés Manuel se dice un cristiano en sentido amplio, que sigue un Cristo liberador por los pobres, pero en realidad practica la tesis del nigromante. Yo me hinco donde el pueblo se hinca. Es decir, es una fe más que volcada en él mismo, en el pueblo, en la gente, en la cual es su interlocutor inmediato. Pues todo ayuda para entender, y son datos que aporta el libro AMLO y la religión, donde tú, Bernardo Barranco, y Roberto Blancarte colaboran y presentan este libro a la lectura, al interés de la sociedad. No, yo lo que creo es que uno de los aspectos importantes en este debate es no perder de vista la laicidad del Estado. Es decir, tenemos que defender esta distancia entre lo político, lo público y las creencias en México, y sobre todo porque si usamos las iglesias para restaurar el tejido social dañado, que es una de las hipótesis que tiene Andrés Manuel López Obrador, el riesgo es introducir grupos ultraconservadores, fundamentalistas, que ven muy mal y son muy activistas en contra de las mujeres, de los homosexuales, de los derechos reproductivos, en fin, de todo ese mundo que son esas pequeñas conquistas que a lo largo de estos 30 años México ha dado, y que si se abren las compuertas, digamos, del poder a muchos de estos grupos, lo más seguro es que en unos próximos años, como está pasando en Sudamérica, pensando en Brasil, pensando en países como algunos países de Centroamérica, como Guatemala, estamos abriendo las puertas a debates muy duros entre estos temas, es decir, porque no son fundamentalistas, muchos, no todos, en donde hay una lógica de teocracia. Con Dios no se discute, y si Dios afirma que la mujer tiene que regresar a su casa, tiene que cuidar la familia, no hay discusión que valga, porque es un mandato divino. Entonces, ese es el riesgo, que por resolver un problema estás destapando otros futuros problemas en la cultura mexicana. Y eso, por lo tanto, tenemos que ser muy severos con nuestra propia historia y defender estas conquistas que, bien que mal, esta forma del Estado laico nos ha permitido una cierta estabilidad y convivencia pacífica. Pero bueno, hay otras batallas culturales que seguramente van a estar a flor de piel en los próximos años. Pues muchas